Introducción. Este libro sobre neuroventas es una conclusión de varios años de estudios centrados en entender cómo funciona la mente humana en los procesos de venta. Por mucho tiempo he hablado de cómo hacer publicidad y branding más efectivo, mejores productos y conceptos, así como innovaciones estratégicas y valiosas. Pero frecuentemente los equipos de ventas me decían, queremos saber cómo vender más porque de eso vivimos. Yo creo que todos en el mundo deben aprender a vender, porque el que no sabe hacerlo no consigue nada, ni siquiera novia, así de sencillo. No importa si eres doctor, vendedor de departamentos, empresario o líder, ante todo debes saber vender, ya sea tus conocimientos o ideas, productos o liderazgo. No cabe duda de que el arte de saber vender deja mucho en la vida, porque te ayuda a lograr las cosas de forma más rápida, efectiva y sin tanto desgaste. Este libro resulta interesante para personas como tú, que entienden la importancia de poder comunicarse y conectar de manera efectiva con los demás, como estrategia para lograr que el producto o servicio que ofreces impacte de manera positiva para generar mayor cercanía y aceptación. Hola, Commodity. Antes que nada, hay que entender un concepto primordial. Hoy estamos rodeados de commodities. ¿Y qué significa eso? En la economía, se conocía como commodities a los productos básicos o materias primas provenientes de la naturaleza, como el agua, el arroz, el trigo o el petróleo, por citar algunos ejemplos. En su momento, las mercancías creadas por el hombre no eran commodities, pero en la actualidad estos productos se van commoditizando, es decir, se convierten en elementos indispensables en la medida que se vuelven masivos y no diferenciables entre sí. Cuando esto sucede, no importa qué vendas, eres percibido igual a tu competencia. En este mundo lleno de información, existe un empate entre capacidades tecnológicas e industriales. Por eso es realmente muy difícil decir, yo soy diferente u ofrezco algo distinto. Aunque lo fueras o lo tuvieras, es más complicado aún comunicarlo y que la gente te lo crea. ¿Qué mejor ejemplo que el Xperia Z2, el teléfono celular de Sony? Un aparato espectacular que te permite bucear y tomar fotos bajo el agua, con características muy superiores al Galaxy o iPhone 5, pero la gente no lo conoce y pocos lo compran. Lo que pasa es que ahora todo es un commodity. Ponte a pensar en los celulares. Samsung Galaxy S5, iPhone 6, Sony Xperia, Nokia, todos son más o menos la misma cosa. A uno se le acaba la batería a las 6:30 de la tarde y a otro a las 7:20 de la noche. Un poquito más, un poquito menos. Algún detalle en la pantalla. Pero finalmente todos los celulares son muy similares, o por lo menos sus fabricantes destacan siempre los mismos elementos. Por ejemplo, el mercado automotriz, es increíble ver cómo se ha comoditizado. Seguramente te ha pasado alguna vez que has visto un carro lindo y tienes que acercarte a medio metro para saber de qué marca es. Antes eso no ocurría. Tú mirabas un auto a 200 metros y sabías si era Mercedes-Benz, Audi o BMW. Pero hoy no lo puedes determinar con certeza. Ahora ves uno que parece un Audi, te acercas y es un Kia. Sucede todos los días porque hay un exceso de productos comoditizados. Recuerdo en una de mis conferencias, una señorita de la audiencia me dijo que vendía servicios de gestión de residuos, es decir, basura. Yo le pregunté si tenía competencia, ella me respondió, no al mismo nivel, pero sí en cosas muy parecidas. Si al referirse a cosas muy parecidas está afirmando que es prácticamente lo mismo y que aún ella, como vendedora, no puede establecer diferencias, entonces se trata claramente de commodities. Si yo te pido comparar tu empresa con otras 10 en América Latina, preferiblemente con las más importantes en tu sector, y encuentras que dicen y hacen lo mismo, entonces simplemente son la misma cosa. Y cuando todos son iguales, ¿sabes quién gana? El que baja el precio, así de sencillo, y eso no es negocio. No está bien dominar porque das el precio más barato, simplemente porque así nadie gana y mucho menos el consumidor, a quien no se le da la oportunidad de elegir bajo criterios claros y transparentes. Y tú como emprendedor no te quedas atrás. Cuando estás operando con un margen del 12% al 14% y te bajas al 4% solo por quedarte con el contrato, casi estás trabajando gratis. Hay cosas que se han comoditizado recientemente, como los celulares o los vehículos. En cambio, los muebles y la joyería sí lo son desde hace años. Yo viví esa experiencia, me casé hace poco y necesitaba comprar el famoso anillo de compromiso. Encontré un lugar donde tenían los catálogos de todas las joyerías famosas y hacían cualquier anillo exactamente igual al original, pero por la 10ª parte del precio, claro. Yo me dedico a una de las cosas más raras que hay en el mundo de los negocios. Se llama neuromarketing y consiste en conectar de manera estratégica los productos, servicios, marcas o categorías con la mente del consumidor. Somos apenas un puñado de empresas a nivel global que trabajamos de manera correcta y ética.
En ocasiones, cuando voy a competir por un proyecto, hay 3 o 4 personas que ofrecen igualmente sus servicios. Pero en una reunión de 45 minutos, el futuro cliente no alcanza a entender cuál es la verdadera diferencia entre cada propuesta e incluso, en algunas ocasiones, yo también caigo en ofrecer un commodity. Cuando vas a comprar un horno de microondas, estoy seguro de que adquieres el más barato o el que esté en promoción, sencillamente porque este es uno de los productos más comoditizados de todos. Entonces, ¿quién puede decir que no ofrece un commodity? ¿Departamentos? ¿Qué más commodity que los departamentos? Todos tienen cocina, closets y baños. Si se pone de moda vender 120 metros cuadrados, todos son de 120 metros cuadrados. Claro, unos tienen cerámicos grises y los otros marrones, pero básicamente no hay diferencia perceptibles para el cerebro. Es allí donde la ubicación lo es todo, pero al no tenerla y si no sabes vender, estamos en problemas. En un mundo en el que todos los sectores se están comoditizando, donde todos saben igual, se oyen igual y se ven igual, el cerebro no tiene la capacidad de diferenciar y tomar una decisión de compra, precisamente porque todos hacen sentir lo mismo, o en palabras técnicas, activan de la misma forma. Entonces, en la medida que tengas habilidad de diferenciar tu producto, basado en un discurso de ventas poderosísimo, en la experiencia y en los diferenciales que brinda la mercancía, puedes lograr una mejor aceptación de los consumidores, mostrándote cercano a sus expectativas y necesidades. Es así de simple. Si reaccionas y adoptas esta estrategia antes de que lleguen 35 commodities a desgastar precio e imagen, aumentarás tus posibilidades de vender y ganar, posicionándote incluso como líder dentro de la categoría en la que te especialices. Salir a vender productos y servicios es desgastante y cada vez será más difícil. Si vas a ofrecer simplemente pañales, por ejemplo, vas a terminar con dolor de cabeza. Te conviene más vender la forma de cubrir la necesidad antropológica inconsciente de una mamá que salir a vender un pañal porque sí. Ella te va a escuchar con mayor atención, se sentirá comprendida y cercana al mundo de posibilidades que le ofrece tu producto para mejorar su experiencia de cuidadora y protectora de su hijito. Pequeñín, una de las marcas más importantes en su categoría en Colombia, se dio cuenta que el mejor momento para vender un pañal no es cuando el niño ya nació, sino meses antes del parto, cuando las mujeres están todavía muy asustadas por no saber si serán capaces de ser buenas madres. Siguiendo una estrategia, la marca se acercó a las futuras madres para tranquilizarlas, mostrándoles su apoyo y enseñándoles todo lo relacionado con el cambio del pañal, para que se sintieran preparadas y seguras cuando naciera su bebé. ¿Qué pasaba cuando el niño nacía? La madre decía: yo no puedo comprar pañales de otra marca, si el que me enseñó a cambiarlos fue Pequeñín y ha estado todo el tiempo a mi lado. Fue tal el éxito que la marca abrió nuevos espacios para seguir acompañando y apoyando a las madres en otras etapas del crecimiento de sus hijos. Así la empresa creó un lugar especializado llamado Club Pequeñín, que actualmente tiene docenas de puntos y fideliza completamente a las mamás colombianas. ¿Qué ofrece este sitio? Un espacio donde las madres aprenden sobre estimulación temprana, cuidados de la piel, señales de alerta de diferentes enfermedades y otros cuidados a través de personal especializado. También se ha convertido en un punto de encuentro con otras mamás para pasar un buen rato mientras sus hijos juegan y se divierten. Otro ejemplo son las universidades del Perú, en los 100 kilómetros de la carretera Panamericana Sur que lleva a los balnearios exclusivos. Conté hasta 10 diferentes vallas publicitarias que hablaban de educación y todas decían lo mismo: que son modernas, para emprendedores, que te preparan para el futuro. El cerebro es incapaz de diferenciar una propuesta de otra, y nada le interesa porque hoy la educación se ha convertido en lo más commodity que puedes encontrar. Lo más gracioso es que todos parecen haberse puesto de acuerdo para vender un commodity, pero hoy los chicos quieren un discurso nuevo, que les ofrezca algo diferente para decidirse a estudiar en una universidad. Es por eso que no escuchan los mensajes, los sienten homogéneos y vacíos. Lo que sucede es que ninguna tiene mucha noción de cómo venderle al cerebro. Le están vendiendo a la gente y no a la mente. Cuando un padre y su hijo averiguan en las universidades, les hablan de las características, las facilidades y las instalaciones, pero pocas preguntan qué expectativas o sueños tiene el aspirante, para mostrarle cómo la universidad y su programa son la mejor alternativa para lograrlo. Ojo, generalmente la primera respuesta es tan básica como quiero ser ingeniero, y muchas veces las instituciones se quedan con eso. Pero si no hay nada que te sirva, entonces tienes que profundizar. ¿Por qué quiero ser ingeniero? ¿Cómo te quieres proyectar en la vida? ¿Cómo quieres repercutir? ¿Qué es para ti trascender? Cuando obtienes esa data, puedes armar un discurso definitivamente más poderoso.
Los bancos también son los más commodities, todos ofrecen lo mismo. Cada vez que abrimos una oficina nueva de mi empresa, yo me encargo de hacer los trámites de apertura de cuentas. Y es increíble porque nadie habla al ser humano, sino a la gran corporación, y la verdad es que no nos entendemos porque la persona es la que toma la decisión. A la banca, especialmente en Latinoamérica, le urge aprender de neuroventas porque no saben cómo hablarle al cerebro. Este libro es tan importante porque va más allá de la diferenciación o de que estés vendiendo algo comoditizado. Los principios que te voy a enseñar sirven para entender y conquistar rápidamente la mente de la gente. Aquí vas a recibir conocimientos únicos y los 20 principios de neuroventas más importantes para relacionarte exitosamente con los clientes. No importa si eres contador o ingeniero de sistemas. Si vendes casas, carros o bicicletas, yo te enseñaré cómo conectar con la gente. Vender ahora es una ciencia. Antes vender era solo una técnica, hoy es una ciencia. ¿Sabes por qué? Porque se involucran diversas ciencias para validar los discursos. Desde hace más de 20 años, gracias a la neurolingüística, se sabe que la comunicación correcta y persuasiva no solo se realiza a través de las palabras, sino también mediante la entonación y la posición del cuerpo, la famosa comunicación no verbal. Sin embargo, no estaba científicamente comprobado. Gracias a la tecnología que usamos en la actualidad, las neurociencias han validado este hecho e incluso han determinado las proporciones en que participa cada elemento de la comunicación. Antes se creía, por ejemplo, que el lenguaje corporal aportaba un porcentaje muy amplio en la comunicación general. Hoy, a través de pruebas científicas, hemos confirmado esta premisa con pruebas contundentes de por qué y cómo lo hace. Aunque la ciencia pueda fallar, estos conocimientos nos proporcionan pruebas que disminuyen la vulnerabilidad dentro de los procesos comerciales, dándonos la posibilidad de desarrollar estrategias más sólidas y efectivas. Conocer los misterios de la mente humana nos explica, entre otras cosas, los comportamientos curiosos y los procesos de decisión atrevidos. No te imaginas lo arriesgado que suele ser nuestro cerebro cuando compra. Estamos convencidos que sabemos lo que vamos a comprar, pero uno de los principios que aprenderás en este libro es que nadie tiene ni la menor idea de por qué compra algo, así como lo lees, por lo que fácilmente te ves en problemas a la hora de argumentar, defender y justificar las razones por las cuales lo haces. Una buena forma de ejemplificar esta desconexión entre lo que decides y las razones que tienes es la preferencia por los colores. Siempre hago este ejercicio en mis talleres y conferencias. Pregunto al público cuál es su color favorito. ¿Quieres que te diga cuál es el color que más van a decir los hombres? El azul. Siempre es el ganador. Lo curioso es que cuando les preguntas por qué prefieren ese color, su respuesta refleja que no lo saben. Son el típico consumidor que conoce que quiere algo y le gusta, pero no sabe por qué. Te puedo garantizar que menos del 1% puede dar una respuesta bien argumentada. Lo más gracioso es que puedo demostrar científicamente que a su cerebro no le gusta el azul sino el verde. No es cierto, no me gusta el verde, me dirá alguno. Pero veo en los aparatos con los que hacemos nuestras investigaciones que cuando le muestro el verde su cerebro responde positivamente y se activa más que frente al azul. No me gusta el azul, insistirá. Entonces, ¿qué hacemos en neuroventas? A pesar de lo que dice, no le ponemos el azul, mejor le mostramos el verde y su cerebro lo compra. Así de sencillo. En neuroventas nos encargamos de estudiar cuáles son los estímulos y las cosas que les gustan al cerebro, porque cuando le muestras a esta compleja estructura qué es lo que quiere, en vez de lo que la persona pide, entonces, oh sorpresa, las ventas suben. Por eso te digo, deja de venderle a la gente para empezar a venderle a la mente. En el pasado nadie usaba de la información sobre el funcionamiento del cerebro para desarrollar su estrategia de venta, principalmente porque no había tecnología para saber cómo podían aportar las neurociencias a través de datos importantes como el impacto de un estímulo o la aceptación del cerebro, a partir de la forma en que es presentado. No existían computadoras, encefalógrafos y otros equipos disponibles para medir estas cosas, y cuando los hubo, al inicio eran carísimos. Hoy, cuando estudiamos la mente de una persona, en un proceso que te voy a mostrar más adelante, usamos un hardware y un software que cuestan casi $500,000. A pesar de ser bastante dinero, este tipo de tecnología cuesta la mitad que hace 10 años, siendo mucho más accesible. Las empresas de neuromarketing están proliferando por todo el mundo. Prácticamente cada día nace una, pero no sé cómo muchas de ellas pueden hacer estudios serios con laboratorios en donde la inversión total en aparatos es de apenas $15,000 o $20,000. La experiencia me ha demostrado que no hay tecnología estable y efectiva que pueda hacer estudios con seguridad y solidez por menos de $150,000. Por eso, no todas las compañías de neuromarketing pueden entender realmente las preferencias de la mente del consumidor, generando en muchos casos conclusiones erradas que no llevan a ninguna parte.
Considera que detrás de lo que estás aprendiendo en este libro hay un equipo de neurocientíficos calificados que cuentan con la tecnología más avanzada disponible en la actualidad. Yo no soy neurocientífico, me considero un divulgador científico, me gusta aclararlo. Si dejara a mis compañeros neurocientíficos escribir este libro, tendrías menos probabilidades de entenderlo. Ellos no están interesados en los negocios, prefieren estudiar y entender y predecir los procesos y respuestas del cerebro humano. Convivo y trabajo con ellos en 6 países, en 3 neurolaboratorios, rodeados además por un centenar de antropólogos, semióticos, psicólogos, profesionales del marketing e innovadores. Ellos me proporcionan la información para convertirla en un instrumento poderosísimo de ventas y en esta ocasión en un libro de capacitación. El niño dólar. Desde chico me gustaban las ventas y por eso en la escuela me llamaban el niño dólar. Hace 38 años, si un chico vendía cosas en el colegio era por 3 razones. El muchacho era pobre, un materialista muy mal educado o había algún problema en su hogar. En mi caso no era ninguna de las 3, simplemente era un vendedor nato. Inicié mi primer negocio a los 9 años, vendía stickers importados, pero a mi padre no le gustaba, se moría de la vergüenza y trataba de detenerme repitiéndome: ¿pero qué va a decir la gente? ¿Que yo no te doy dinero o que somos pobres? En cambio, mi mamá me apoyaba e incluso era mi socia. Soy estadounidense de padres bolivianos y cuando tenía 8 años decidieron que la familia regresaba a Bolivia. Sin embargo, siempre teníamos lazos y conexiones con Estados Unidos, así que muchas festividades las pasábamos en aquel país. Estando allá en una Navidad, a principios de los 80s, una de mis tías, que nos mimaba mucho y tenía el suficiente dinero para hacerlo, regaló a todos sus sobrinos ese mágico aparatito que se llama Donkey Kong, de Nintendo, el primer juego electrónico en su categoría. Durante casi un mes después de recibir el regalo, no vi ni hablar ni pestañear a mis primos. Todos estaban hipnotizados con el jueguito. En cambio a mí me duró como 3 días la novedad. Al cuarto lo dejé y empecé a pensar cómo conseguir más consolas para venderlas en Bolivia, donde no existía esta maravilla. Lo primero que pensé fue venderlo, así que lo conservé muy bien para que no se rayara ni se maltratara. Pero en el camino me di cuenta que era una estupidez hacerlo y que más rentable era alquilarlo. Y así lo hice. En la escuela alquilaba el Nintendo por horas y en poco tiempo ya tenía 6 de estos juegos. Recuerdo que logré ahorrar el equivalente a unos $1000. Lo que siempre me fascinó no era comercializar en sí, sino tener la satisfacción de poder ofrecer algo que la gente se muriera por tener, y esa es una gran diferencia. De ahí a que los buenos vendedores son, al final del día, grandes agentes de servicio. El que únicamente vende y no entiende y no aprecia el valor simbólico de lo que entrega, dura bien poquito en este negocio. En otro viaje que realicé a los Estados Unidos, estaba en cartelera la famosa película E.T., el extraterrestre. Mientras todos se impresionaban con el film y compraban el peluche para llevárselo a su casa, yo pensaba: qué buen negocio sería comprar souvenirs de E.T. y venderlos en Bolivia cuando la película llegue en unos meses. Mi mamá me prestó el dinero y gasté como $150 en souvenirs. Ya en Bolivia, le pedí que me llevara al cine para venderlos a la salida de la función del domingo a las 8 de la noche. Cuando iba toda la sociedad de Cochabamba. Ella siempre aceptaba, aunque muchos años después me confesó que se moría de la vergüenza, porque salían todos sus amigos y le preguntaban qué hacía Jürgencito vendiendo esas cosas. Ella pensaba: lo que cuesta ayudar a que mi hijo sea un emprendedor. Lo demás de mi instinto de vendedor, otra cosa que me caracterizaba es que era un curioso insaciable. Quería una respuesta para todo. Entre otras cosas, me preguntaba frecuentemente: ¿qué hace que la gente compre algo? ¿Qué tienen estos souvenirs de E.T.? ¿Por qué se lo quieren llevar a casa? Finalmente entendí que de eso se trataba la película, de llevarte al extraterrestre a casa. Pero como en realidad no podías tener al verdadero E.T., la opción más cercana para cumplir ese deseo era comprar un peluche o un sticker. Sé que no es frecuente que alguien llegue a estos cuestionamientos a esa edad, ni es lo que espero. Pero son preguntas que entre más temprano nos empecemos a hacer, más y mejores respuestas obtendremos para transformar el mundo de las ventas. Lamentablemente la realidad es diferente. Hoy existen empresarios con más de 50 años de experiencia que nunca se han hecho una pregunta que los lleve a conocer las causas y razones reales de consumo de los productos que comercializan, limitando su panorama y sus posibilidades de éxito. Mi hijo tiene 16 años y como muchos padres lo que más quisiera es que saliera a vender algún producto o conseguir un trabajo en su tiempo libre, para que aprenda el valor de las cosas y el esfuerzo que se hace para ganar dinero. Después de una dura concientización de 1 año, por fin acabo de tener éxito y ahora él está empezando su propio emprendimiento. Pero a mi hija de 14 años no le gusta vender y hasta le da vergüenza. Bueno, ya veremos si le hace falta en el futuro.